ahí sí empiezas a envejecer. La vida no te envejece la falta de experiencias y vivir en el recuerdo ahogado en una rutina. Así que mi recomendación es que hagáis las maletas y no hay que llevar mucho en las maletas. Si queréis saber qué se puede llevar en las maletas, clicad ahí y veréis que se os abre un mundo nuevo de experiencias que pensabais que ya no ibais a poder vivir y están ahí esperándos. Y gracias a esas experiencias no envejeceréis nunca, llegaréis jóvenes a la muerte. No importa cuándo se muere, si se muere joven. Vamos a ser rock and roll stars. Robano, me preguntabas que cómo se sentía un viajero cuando viajaba solo y dejaba atrás su familia, su novia, todo, ¿no? Bueno, es un tema bastante complicado y que también es verdad que tampoco voy a poder explicar ahora como hubiese podido explicar hace 2 años y medio, cuando empecé el viaje. ¿Por qué? Pues porque los sentimientos también van evolucionando durante el viaje, ¿verdad? De cómo me sentía en aquel momento, que lo recuerdo, pero no es la misma intensidad. Por aquel entonces estaba rompiendo con mi vida, estaba rompiendo con la comodidad de mi casa, estaba rompiendo con un trabajo estable, un alquiler barato, una vida fácil, y estaba emprendiendo un viaje. Estaba haciendo cambios, estaba saliendo de mi zona de confort, como se dice mucho hoy en día. ¿Por qué no es fácil? Pues porque en principio tienes inseguridades, tienes, digamos, miedos. No soy de las personas más miedosas, cierto es, pero sí que es verdad que de una rutina diaria, que es lo que solemos hacer todas las personas, pasar a hoy estoy aquí, mañana estoy allá, ahora hago esto, mañana hago esto, me enfrento a esta situación que no desconocía, pues sí, realmente no es tan sencillo. Bueno, me acuerdo que cuando salí de Bilbao, que encima también para darle más intríngulis al asunto, empecé a viajar con mi ex novia. Es decir, ya siendo expareja, viajábamos juntos. Eso también cargó con otra clase de sentimientos, o más que sentimientos, como emociones a la cabeza, que sinceramente no es lo más recomendable para empezar una nueva vida o algo que ya te crea de por sí incertidumbre. Así que acordaros, con exnovias, por muy simpáticas que sean, mejor no salir de viaje. Y otra cosa que también os diría es, si estáis enamorados, tampoco salgáis de viaje, o por lo menos no dejéis al amor de vuestra vida ahí atrás, en casa, iba a decir. Así que sí que recuerdo que eso, que íbamos bajando Gosia y yo por Marruecos en principio y el Sahara, y a mí me producía como un gran agobio, un gran agobio. Y me sentía como a ratos muy bien. Bueno, también os digo que, o sea, cuando vas viajando, tú estás aquí en emociones, de repente subes hasta aquí, de repente estás aquí, y todo puede pasar en cosa de 30 minutos, una hora. O sea, es muy variable, vas pegando como saltos así durante el día y debajo de tu casco. Pero bueno, eso sí que recuerdo que me sentía a ratos muy, muy vacío, como yo tendría que estar allí, quiero sentir su cariño, quiero darle cariño, tal cual, a Gloria, estoy aquí, con Gosia, que me llevo muy bien, pero no sé, fue otra etapa, ¿no? Sí que llevamos 4 años preparando eso, pero ahora, por ejemplo, valorándolo a posteriori, debería haber salido solo. Pues la familia también la echaba de menos, los amigos, un poco todo. Pero digamos que a familia y amigos ya estábamos más acostumbrados, tanto ellos como yo, a que yo me iba 2 o 3 meses y ya aparecería. Y claro, todavía en Marruecos y el Sahara no habían pasado 2 meses, entonces mi cabeza digamos que estaba como de viaje de verano. Pero, ¿qué pasó entre los 2 y los 5 meses? Pues ahí la cabeza se le iba, había ratos que era como, pero ¿qué cojones estoy haciendo? Sobre todo también por la frustración de, yo quería hacer vídeos y quería explicar cómo era la realidad de los sitios de una manera más dinámica y más tal,
Gosia no me apoyaba, no le apetecía grabar, no le apetecía tampoco decir nada, simplemente me decía que no sabía qué decirle a la cámara. Lo mismo que le has dicho todos los veranos cuando hemos ido de viaje. Cosas. Entonces también por ese lado me sentía bastante frustrado. Yo diría frustrado, sí, yo creo que frustrado es la palabra. Y lo cual todo eso no me dejaba disfrutar tampoco del viaje como yo quería. Como puedo estar disfrutándolo ahora, por ejemplo. Y bueno, esos sentimientos, digamos que eso durante entre los 2 y los 5 meses fueron muy duros, muy duros. Y a los 5 meses es cuando me separé de Gosia, más o menos. En Togo usé los siguientes 15 días para organizar, digamos, mi cabeza, que estaba en un... Porque ahí así había roto con mi novia, mis amigos, mi familia, se habían quedado allí y yo estaba viajando. Y había elegido como compañera de viaje a una persona que también en ese momento, pum, se quedaba a un lado y ya, ahora sí, iba solo. No es que tenga mucho problema con ir solo, había viajado solo también antes de conocer la Gosia, por ejemplo, unos cuantos años. Pero, no sé, era como, uy, salto al vacío. Y en ese momento, pues la sensación es eso, de salto al vacío, un poco como de vértigo. Pero allí estaba, ya no podía dar marcha atrás, ¿verdad? Estaba en casi mitad de África. Podía descubrir un montón de cosas nuevas, podía viajar solo y podía hacer los vídeos como me diese la gana. Todo ventajas. Así que ahí, en el quinto mes, quinto sexto mes, yo diría que fue el momento de ruptura con todo eso chungo que iba en la cabeza. Que no quiere decir que hoy en día tampoco tenga mis momentos de bajón, ¿eh? Que ya os digo que los sentimientos de viaje van en onda. Pero sí que es verdad que al principio pueden ir en pico y ahora pueden ir más o menos así. Serían un diagrama del coco de lo que está haciendo. Y enseguida voy en el encefalograma plano. Y eso, y entonces ahí sí que empecé a divertirme, a pasármelo bien, las emociones que empecé a sentir eran mucho más positivas. Y hasta llegar incluso a un momento, yo diría que ahora mismo, no sé, como que, por decirlo de alguna manera, no tengo claro si cuando vuelva, aquella vida va a ser mi zona de confort, nunca más. Tengo mis serias dudas, de verdad. Ha llegado un momento en que, bueno, ya veis, ¿no? O sea, me pasan cosas, se me rompen cosas, lo que sea, me produce satisfacción, en cierta manera. Y me frustra en algunos momentos, que es como acabo de arreglarlo y se rompe, me cago en la leche, quiero matar gente. Pero aún así, me produce satisfacción, me produce mucha alegría el poder estar aquí, el poder vivir esa única experiencia que no la voy a poder volver a vivir y que nadie más la va a poder vivir por mí. Y todo eso es gracias a que decidí dar el primer paso, decidí hacer lo que tiene que hacer todo el mundo que vive en una rutina, porque vivimos al final abogados y viviendo de los recuerdos, porque vivimos en esa rutina. Y lo que estamos hablando siempre con la gente son recuerdos. Nos juntamos con los amigos y hablamos de los años de la escuela. Si son los amigos de la universidad, de los años en la facultad. Si son los amigos del monte, del club de montaña, hablamos de las montañas que subimos. Pero tampoco somos tan mayores. Yo he visto a gente con 80 años subir montes muy altos. Y subían bastante más rápido que yo. Y eso que no subo despacio. He visto gente en moto también con una edad que diría, pero no es peligroso. No debe de ser. Llevan kilómetros y kilómetros recorridos. Llevan toda su vida haciendo eso. Entonces, sacarles de esas cosas, sacarles de esas experiencias es cuando matas a la persona. Ahí sí empiezas a envejecer. La vida no te envejece la falta de experiencias y vivir en el recuerdo ahogado en una rutina. Así que mi recomendación es que hagáis las maletas y no hay que llevar mucho en las maletas. Si queréis saber qué se puede llevar en las maletas, clicad ahí y veréis que se os abre un mundo nuevo de experiencias que pensabais que ya no ibais a poder vivir y están ahí esperándoos. Y gracias a esas experiencias no envejeceréis nunca, llegaréis jóvenes a la muerte. No importa cuándo se muere, si se muere joven.
Vamos a ser rock and roll stars. Bueno, gentes, en el siguiente vídeo os cuento más cosas. Hasta la siguiente.